Hoy estamos hablando de el sueldo mínimo, menos que un café. ¿Cómo fue que nosotros, los venezolanos en Venezuela, llegamos a cobrar menos que un café? 3, 4 dólares. ¿Cómo llegó a suceder toda esta situación? Yo los leo en los comentarios. Por favor, comenten qué creen ustedes, cuáles creen ustedes que sea esa verdad. ¿Cómo fue que nosotros llegamos? Es impresionante. Y no nada más que llegamos, por eso esta semana va a tener todo este programa. Pasa que los quiero hacer corto. No nada más que llegamos a cobrar menos de 4 dólares como salario, sino que aún continuamos sobreviviendo, subsistiendo en esta realidad. ¿Hasta cuándo la vamos a sostener? Yo quiero escucharlos, quiero leerlo en los comentarios, les voy a estar respondiendo. Y los comentarios buenos, si dejan preguntas buenas, yo las estaré respondiendo por los shorts, por los videos cortos. En Instagram también las estaré respondiendo. En Twitter también las estaré respondiendo. Porque de eso se trata, de dar esta lucha cultural. Así que por favor sientan la libertad, y lo continuaré diciendo, de hacer las preguntas, las observaciones que a ustedes les parezcan pertinentes, en base a la realidad que ustedes están viviendo o en base a la realidad de la que ustedes creen. Porque es impresionante y hay que buscarle una solución. Es impresionante que estemos cobrando menos que un café, o 4 dólares, 5 dólares, y que además de eso la situación se prolongue o se mantenga ahí. ¿Cómo salimos de este status quo? Eso es importante. Yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Saludos a quienes me ven por YouTube, por Facebook. Entonces fíjense, cuando yo les hablo de una visión de país, de esa Venezuela 7.0, busco que ustedes en sus momentos más personales o en todo momento logren entrar en su imaginario y comenzar a buscar esa Venezuela posible, ¿eh? Imaginarnos un país donde trabajar signifique prosperar y no tener que subsistir, que tu trabajo de 8 horas, de 6 horas, de lo que realmente tu labor, tu talento tenga como valor, te alcance para vivir una vida digna. Podemos imaginarlo, ese momento en el que voy al colegio a dar clase, motivado e inspirado porque tenía los recursos en mi casa para comprar los bolígrafos, los marcadores, para poderlos utilizar en el pizarrón y borrar, que los niños van a poder utilizar medios audiovisuales para poder hacer el aprendizaje más entretenido. Ese profesor que tuvo el tiempo, la mente para dedicarle estudio al desarrollo de mejores técnicas del tema para sus estudiantes, para poder personificar, hacerlo más personal, esa guía de un maestro en un colegio. Estoy poniendo el ejemplo de un maestro. El médico que va entusiasmado, la enfermera que va entusiasmada, que sabe que dejó a sus hijos en un buen colegio, un transporte digno donde pudo dejar a sus hijos bien vestiditos, bien bañaditos. Ese es el imaginario en el que tenemos que entrar, sin olvidar en que estamos aún cobrando 4 dólares. No nos olvidemos que estamos cobrando 4 dólares. Ese es el camino, ese es el puente que tenemos que construir desde donde estamos a donde queremos llegar. Por eso te invito a formar parte del proyecto Por un Futuro Venezuela, porque aquí estamos buscando ese imaginario y estamos además construyendo ese puente, dando una lucha cultural para que sean muchísimos los venezolanos que se quieran integrar a este movimiento, ¿ok? Entonces, esa es la importancia del programa. ¿Cómo es posible que estamos ganando esto cuando puede existir una Venezuela así? Vamos a ver de dónde viene esta realidad. Y te voy a compartir este video para ir viendo desde dónde viene Venezuela, cómo llegamos a esta situación, para poder entender cómo salimos de esta situación. De eso se trata esta semana. Entonces, vamos a ver este primer video que les tengo aquí. Estoy pendiente de sus comentarios, señores, ¿ok? Vamos al primer video, aquí lo tengo. Pausa. Este video es cómo fue Venezuela. Déjame poner un momentico aquí. Este primer video que les voy a compartir es cómo fue Venezuela anteriormente. Cómo llegó a estar Venezuela económicamente en el pasado. Entonces este video dura unos 4 minutos más o menos. Lo voy a compartir completo para que esta historia nos apoye a navegar a través de la historia de Venezuela e ir comprendiendo esta situación. Aquí vamos a ver el video entonces para que tengan una idea. Vamos a ver.
Caracas, the swinging city of Venezuela. Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita. Altos y modernos edificios, enormes autopistas, hoteles de primera en un paraíso tropical. El mayor consumidor de whisky del mundo. La crisis actual de Venezuela no solo es dramática porque la gente sufre hiperinflación, escasez y pobreza. También es dramática porque los venezolanos supieron vivir entre riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Ese es uno de los dichos que se recuerda de la época. Una época que también dejó el famoso "está barato y dame dos", que revelaba un gran poder adquisitivo que, como veremos, era de alguna manera ficticio. Entonces, ¿cuán rica fue realmente Venezuela? Aunque Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo desde los años 30, en la primera mitad del siglo XX la industria estaba en manos de empresas extranjeras y los gobiernos venezolanos se mantuvieron ocupados en toda clase de crisis políticas. Pero desde 1958, cuando cayó el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela vivió quizá las 3 mejores décadas de su historia. Entre el 59 y el 83, el desempleo se mantuvo estable alrededor del 10%. Se creció un promedio anual de 4.3% y los precios no subieron como en otros países latinoamericanos azotados por la inflación. La moneda local, el bolívar, era estable y permitía a los venezolanos salir del país, casi siempre con destino a Miami, para gozar de las últimas tendencias del consumo global. Entre el 60 y el 80, el poder adquisitivo de los venezolanos estuvo muy por encima del de los latinoamericanos. El gobierno militar pérez-jimenista estuvo marcado por las violaciones a los derechos humanos, las torturas y los encarcelamientos arbitrarios de los disidentes. Pero hoy muchos recuerdan la gran capacidad de gestión del militar. Durante su gobierno se construyeron, por ejemplo, carreteras que para ese entonces eran únicas en la región, como la autopista entre las montañas que conecta a Caracas con la costa del Caribe. También se construyeron estas torres, en su momento las más altas de América Latina, o este edificio, una joya arquitectónica mundial, o incluso este peculiar hotel en la punta de la montaña del Ávila. Los gobiernos democráticos heredaron esa infraestructura y lograron prolongar una inédita estabilidad política y económica y de buenas relaciones entre el poder civil y militar, que siempre había estado en disputa. En estos años Venezuela estuvo más cerca que nunca de resolver su problema más profundo, depender de los precios internacionales del petróleo. Fue ahí cuando construyeron esta siderúrgica y esta hidroeléctrica, 2 obras de primera categoría mundial. El embargo de países petroleros de la OPEP y la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente dispararon los precios del crudo en el mismo momento en que el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria de los hidrocarburos. Pérez, también conocido como CAP, fue el remate de 3 gobiernos exitosos y logró combinar las buenas relaciones con las industrias de Estados Unidos con el aumento de subsidios a la cesta básica, la masificación de la educación y la creación del famoso Plan Mariscal Ayacucho, con el cual buscaban crear los llamados cerebros del futuro japonés. Ahí fue cuando construyeron estos edificios, en su momento los más altos de América Latina, o este teatro, hoy segundo centro cultural más grande de la región, y se fundaron editoriales, centros artísticos y museos de primer orden. Pero en el fondo Venezuela nunca supo resolver sus grandes problemas. Un buen ejemplo es la educación, que intentó ser masificada y contó con 2 de las mejores universidades de la región, pero nunca dejó de ser excluyente. Apenas la economía entró en crisis en el 83, la pobreza se disparó y se evidenciaron los grandes problemas de siempre, en especial la corrupción. Los petrodólares, la estabilidad política y el lujo quedaron en el recuerdo y con eso aumentó el descontento. La situación se hizo cada vez peor hasta que en 1998 la mayoría de los venezolanos, hastiados de los partidos tradicionales, eligieron a un militar que prometía cambio, el teniente coronel Hugo Chávez. Durante su gobierno pasó algo similar. El país creció mientras hubo bonanza petrolera, que en este caso fue la mayor de la historia, pero la fiesta solo duró hasta que cayeron los precios del crudo. Y ni una nueva lluvia de dólares ni el político más popular de la historia lograron que esta vez la cosa fuera diferente. Obviamente Venezuela no era... Bueno, fíjense, todo ese recuento es bastante corto para todo lo que cubre. Cubre donde dice que éramos ricos, me gusta mucho la parte donde dice que éramos ricos y no lo sabíamos. Habla muchísimo se puede notar el hecho de que llegaba como una inversión extranjera y hacía que llegara toda esa claridad y toda esa esperanza al país. También él llega a mencionar donde las empresas extranjeras
eran las dueñas o los que, sí, las que administraban todas esas grandes empresas que sostenían a Venezuela, en el caso del petróleo principalmente, la minería. Pero los políticos, él lo comenta, y esto es un pequeño documental de la BBC News, Noticias BBC. Entonces él dice que esas empresas extranjeras eran las dueñas de toda esa industria venezolana, y los políticos venezolanos estaban ocupados en cualquier otra cantidad de politiquerías, ¿no? Después, además de esto, durante ese tiempo, pues, podíamos salir de Venezuela, es lo que están narrando. Yo no estaba en Venezuela en ese momento. Podíamos salir de Venezuela y la cuestión era tan económica, teníamos un auge productivo que íbamos a los Estados Unidos y nos parecía económico, tan barato que se hizo famosa la frase "está barato, dame dos". Luego habla de la gestión de Pérez Jiménez, donde fue una gestión bastante fuerte, una dictadura, y cómo esa gestión logró crecer de manera organizada, disciplinada, de manera con su infraestructura, pero no se sentían seguros ni libres. Por lo tanto, llega la democracia a Venezuela, donde tuvo un buen auge durante los 30 años, habla de más o menos 20, 30 años, y ese auge se pierde. Se comienza a dar esa disputa entre civiles y militares otra vez. Esa estabilidad del petrodólar se comienza a caer, comienza a llegar otra vez la corrupción. Hay unos ciclos humanos que son importantísimos, que es que el humano no se conoce en todo momento. Cuando tú estás en necesidad, tú dices, yo voy a hacer justicia, y cuando llegas a esos puestos, sabes controlarte ante la influencia de tanto poder, tanta influencia, tanto dinero y tanta gente que viene buscando acariciarte el ego. Hay quienes se pierden. Y en ese ciclo volvemos a caer en la necesidad de un cambio. En el 98 el país comienza a creer en un militar que ofrece esos cambios y que habla de una revolución, es decir, iba a revolucionar, cambiar el sistema que él ya venía y veía, y ganó muy bien apoyado. Esa es esta parte, lo que era Venezuela. Lo importante de esta parte, lo más importante es saber que en aquella época logramos tener esa riqueza, esa productividad, ser conscientes que ya en algún momento lo fuimos y lo dejamos de tener, probablemente porque no lo supimos valorar, porque no lo supimos aprovechar para desarrollar ese mercado dinámico dentro de los talentos y las cualidades de los venezolanos para alcanzar esa independencia en la productividad nacional, además del petróleo y las riquezas naturales. No lo supimos hacer. Llega la corrupción, la gente se confunde, la gente se vuelve loca, se creen millonarios, se creen que la vida va a andar así sola y se les olvida el mundo. Entonces, ahora vamos a mostrarles este segundo video. ¿Qué termina sucediendo? ¿Cómo comienza esa crisis? Esto es importante porque yo quiero que veamos los ciclos. Y quiero ir medio rápido porque no quiero que sea largo el programita. Vamos a ver aquí el segundo. Aquí lo tenemos. Caídas en la producción de crudos e importación de combustibles. La crisis económica venezolana también alcanza a su industria petrolera. A pesar de ser el quinto exportador mundial de crudos, Petróleos de Venezuela ha tenido que incrementar sus compras a Estados Unidos en más de 86.000 barriles diarios en gasolina, diésel y otros derivados en los últimos meses, según reporta la agencia energética de ese país. Un enorme fracaso de la política petrolera que hoy en día tenemos que estar importando antes de lo que antes usualmente exportábamos en grandes cantidades. Las autoridades de PDVSA han rechazado que estén realizando estas compras. Esto ocurre en momentos en que el presidente Nicolás Maduro arrecia en su guerra económica. Las nuevas órdenes de batalla fueron aumentadas. Ok, una guerra económica que comienza Maduro. Esto lo vamos a tocar brevemente. Yo quiero que pongan atención a esta parte. Se comienza a golpear el petróleo, lo vamos a hablar un poquito rapidito. Y después Maduro comienza un contraataque a una guerra económica. Vamos a ver cuál es el contraataque, porque esto es importante. Las fiscalizaciones a todos los comercios en el país y arrestar a aquellos comerciantes que sean sorprendidos especulando con los precios.
Hay factores que creen que pueden especular y que no les va a llegar la inspección. Maduro presentó una nueva arma en este combate económico, un decreto que apunta a los grandes centros comerciales, que deberán regular a la baja y a un mínimo los precios de los alquileres de sus locales. La incertidumbre se ha apoderado del sector comercial. La incertidumbre se ha apoderado del sector comercial, la incertidumbre. Ahí está el valor subjetivo de la economía, de los productos, de los servicios. Y esto es importante llegar a comprenderlo y forma parte de la elevación cultural, de la elevación de conciencia que tenemos que alcanzar. ¿Cómo es esa incertidumbre? Y eso el detalle lo vamos a explicar ahorita. Los intentos anteriores han hecho que muchas empresas sucumban, pero que otras todavía se mantengan en pie. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No sé. Las medidas económicas de Maduro desataron una fiebre consumista en todo el país que mermó en pocos días los inventarios de cientos de negocios. El gobierno obligó a los comerciantes a vender a sus mercancías a precios rebajados de hasta un 70%, afirmando que la mayoría vende con usura. Las fiscalizaciones han estado a la orden del día y ha provocado el rechazo de consumidores. Muchos negocios ya han vendido sus inventarios. Entonces, en Venezuela, miren, ese tema se golpea la situación de la petrolera, porque Chávez comenzó a reformar el país. Entonces él comienza con su idea de buscar construir casa, misión vivienda, la misión educación, la misión de salud, misión barrio adentro. Todo iba a venir a ser ¿cómo que se llama? Pedeval. Todo iba a ser financiado por PDVSA. Una cosa bien loca. Porque cómo sostienes tú un país entero nada más de la industria petrolera, cómo lo conviertes en productivo. Bueno, lo vio así, lo intentó así. Quienes estaban en PDVSA no les gustó la idea, comenzó esa situación. Ahí se recuerdan cuando Chávez votó un gentío de la empresa PDVSA y ahí comienza toda esa tensión que ya venía acumulándose. O sea, recuerden que Chávez gana porque hay un descontento desde el 87 hasta ahorita, hasta el 92, 94 que él hace el golpe, tuvo preso y bueno, gana en el 98. Esa parte ahí de Venezuela hubo una crisis compleja, como la que estamos viviendo, pero llegó Chávez y bueno, aparentemente iba a surgir porque hubo una bonanza en el petróleo, el precio del petróleo subió tanto y Chávez tampoco aprovechó eso y se vino abajo con el mismo ciclo de los gobiernos anteriores. Eso es lo importante de todo esto, el mismo ciclo que los años anteriores. La cuestión es bíblica. Ese ciclo es bíblico. Es para que comprendamos el comportamiento humano y logremos alcanzar y encontrar el camino donde logramos el balance para poder encontrar ese país, esa prosperidad. Entonces viene Maduro, claro, la gente con esa incertidumbre, por eso le dije, recuerda la incertidumbre, dicen, ¿qué hacemos? ¿Vendemos o no vendemos? Entonces acaparan porque, oye, tú no quieres vender y perder o descapitalizarte. Entonces tú dices, ¿cómo vendo? Porque ahorita hay una incertidumbre, el dólar, la inflación, el petróleo, no están entrando dólares, todo esto. Y él mandó a bajar todos los precios y mandó a los militares a que vendieran los productos. Y los mismos venezolanos, sin ser conscientes del valor de una economía, hicieron la cola y fueron y compraron los productos a precio bajo. Los mismos militares fueron y vendieron los productos a precios bajos. Esto es una lección de vida para el país entero. Para que entendamos que tratar de hacer leña del barco donde todos estamos andando no es buena idea. No es buena idea. Es una inmadurez política egoísta. Entonces ahí comienza este espiral hacia la descomposición social y económica de nuestro país, liderada por dos líderes, porque no tienen la capacidad de llegar a acuerdo y de escucharse uno con otro para comprender cuál realmente sería el camino de Venezuela, si es que están buscando el camino de Venezuela o que simplemente quieren ser los administradores de las arcas de Venezuela. Son dos cosas diferentes. En solamente ser el administrador y no importarle el camino, tú solamente administras y bueno. Entonces ahí comienza Maduro con comienza a quitarle los negocios, que hace la inversión, se va. ¿Quién va a volver a venir a Venezuela a invertir? ¿Quién? Si un buen día puede salir alguien y decir, mira, ¿sabes qué? Los militares párense en ese negocio y vendan todo eso a dólar. No me importa. ¿De quién es eso? Sabrá Dios. Vendan esa vaina a $1. Ya está aquí.
es bien grosero, muy grosero. No creo que tú permitirías que te lo hagan a ti. No creo. Pero bueno. Vamos a ver el tercer video. Y aquí vamos. Aquí vamos. Tercer video. Aquí está. Entre los principales hallazgos, el reporte elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, revela que las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana. Ellos dicen probablemente contribuyeron a la economía, al deterioro. Vamos a volver a escuchar. Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana. Contribuyeron a la caída más pronunciada. Probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana. Señores, terminaron de destruir la economía venezolana. Una gente lo permitió y la otra gente lo pidió. Y ahí está tu sueldo. Ahí está tu sueldo. Yo ahorita lo voy a terminar. Vamos a terminar el video. Principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo. Pero el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este periodo. Indica el reporte. Analistas consultados por La Voz de América y que han examinado el informe reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población. Es innegable de que todo tipo de sanción, por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población. Pero advierten que un análisis del impacto de estas medidas debe ser abordado desde múltiples dimensiones. Utilizar eso como una especie de carta blanca y negar el rol absoluto completamente comprobado en la debacle humanitaria, en la violación de los derechos humanos, en la generación de la mayor crisis humanitaria de la historia de Occidente y de seguir a este paso la mayor crisis humanitaria de la historia que tiene como responsabilidad directa la administración del señor Maduro, sería una ingenuidad. Pero en Miraflores la opinión es diferente. ¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo. La elaboración de este reporte, cuyos resultados fueron presentados a inicios de febrero, fue encomendada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En una entrevista con La Voz de América a mediados de diciembre, su presidente, el legislador demócrata Gregory Meeks, aseguró que una de sus prioridades sería la búsqueda de una salida a la crisis venezolana a través del diálogo. Así que la estrategia será activa y tratará de entablar un diálogo y tratará de ver si de hecho podemos lograr que la oposición finalmente se una y tenga elecciones justas e imparciales. En palabras de los analistas, una eventual flexibilización de las sanciones hacia Venezuela por razones humanitarias debería incluir, entre otras cosas, resultados efectivos en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Ok, entonces fíjense aquí algo. Aquí dicen, lo traigo yo porque, pues bueno, dicen que confirman que las sanciones sí tienen un efecto que contribuye al deterioro de la economía venezolana. Entonces, sí es verdad, ya había una corrupción en Venezuela. La corrupción es desmedida. Eso no lo pueden negar porque de verdad, Maduro aquí dice, no, nosotros dejamos de pagar cuando Trump colocó las sanciones. No, hermano, mira, estás criticando a los expresidentes de PDVSA, a la gran mayoría han sido corruptos, pero en algún momento los defendiste. Entonces, existía esa corrupción. En ese momento no la defendías, pero en el tiempo parece que la estás reconociendo. Tienes a Tarek, tienes a Telechea, tienes se me olvidó Menéndez o Méndez, no me acuerdo. Toda esta gente, yo no recuerdo los nombres. Todos fueron corruptos y eso es en esos puestos de trabajo. Después
vaya usted a saber dónde más el tren que se va a construir, toda aquella cantidad de proyectos que en ese inicio, en esos primeros, vamos a llamarlo los primeros 8 años del gobierno de Chávez, desde el 98 hasta el 2006, 2007. Eso ahí hubo un auge increíble. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué se molestaron? ¿Ves? No, como dicen los argentinos, no sos un ángel. No sos un pobre ángel que ha sido atacado nada más. De repente te descubrieron las debilidades y te las atacaron. Eso es importante entenderlo. Entonces ahora hay una desestabilidad increíble. Entonces, mientras él era corrupto, estos vienen, aplican las sanciones, ahí estamos nosotros. El sueldo mío, el sueldo tuyo, el futuro de tus hijos, el futuro de los míos, la vida mía, de cómo la disfrutamos, si podemos ir a Margarita, viajar, sentirnos seguros, el del policía, Mientras ellos aquí siguen en una lucha que mantiene una destrucción económica y social, cultural. Y es nuestro país, es el momento de buscar eso. Así es como hemos llegado a esta realidad que estamos viviendo. Y creo que es casi el último videito, ya estos son más cortos. Vamos a ver aquí, ya estoy llegando al final. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, informó sobre un nuevo operativo contra el contrabando en la frontera con Colombia. Arreaza aseguró que fueron decomisados 63.000 litros de combustible y 10 toneladas de alimentos en el municipio Mara del estado Zulia, noroccidente del país. Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encontraron la mercancía en 20 viviendas que eran utilizadas como centros de acopio para luego contrabandear los productos hacia Colombia. El vicepresidente dijo que en la zona también se decomisó una importante cantidad de medicinas, entre las que reportan 102.000 cajas de antibióticos y analgésicos. Entonces, aquí estamos viendo cómo había o hay el contrabando de alimentos, el contrabando de gasolina o combustible, el contrabando de medicamentos. Si esto era comprado con Cadivi, pues es que no les puedo explicar toda la vuelta, pero el daño que este contrabando le causa a las riquezas, al mercado nacional, es enorme. Yo no voy a juzgar al que está haciendo esto, porque como le estoy diciendo, es un ciclo que está en espiral hacia el infinito y más allá. Porque nadie confía en nada, nadie cree en nada, no existe esperanza de la nada. Entonces, el que compra, el que tiene el aceite y lo va a vender en Venezuela, capaz obligado por $1 o 50 centavos, mientras en Colombia lo pagan en 4, prefiere contrabandearlo a Colombia, lo paga en 4 y queda todo ese recurso, toda esa riqueza, todo ese capital fuera de Venezuela, en donde no confían. ¿Por qué no confían? Es toda la historia que les vengo echando. Toda esa historia que les vengo contando. No confían por la reacción de Chávez, no confían por la reacción de Maduro, no confían por la reacción de la oposición, no confían por la manera en que reaccionaron los gobiernos de toda esa crisis venezolana que sucedió entre el 80 y tanto y los 90 y tanto, o el motivo del por cual Chávez ganó. No permiten que se estabilice una economía, porque ¿quién logra quedarse en la silla? Y tú y yo estamos sufriendo. Y hay unos que siguen, viva tú, viva el uno. Y tú dices, bueno, compadre, pero ¿y tú estás comiendo? O el otro, viva el otro. Y yo dices, bueno, pero no estamos jodidos por la incapacidad humana, psíquica, la madurez de poderse comunicar y darle prosperidad al país. Y créanme que van a tener un estilo de vida agradable, no porque se lo roben, sino porque les corresponde en gratitud por el servicio que le prestan al país. Pero yo creo que esto es muy complicado para ellos. Entonces, bueno, el punto es nosotros, como ciudadanos, entender cuál es el ciclo que venimos dando y a quienes estamos siguiendo, y que a nosotros nos conviene es unirnos y estabilizar y fortalecer, y cuando hablo de fortalecer es valorar y respetar, defender nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestra economía, nuestro mercado es nuestro. Somos ricos, somos venezolanos y tenemos que terminar de entenderlo. Aquí voy con el último video. Que termina de explicar cómo fue que llegamos a ganar menos que un café. Aquí vamos, la pregunta principal. Me pongo...
Voy aquí. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles un aumento en las pensiones para ubicarlas en $50. También ordenó un ajuste de otros 30 para un bono estatal, manteniendo congelado el salario mínimo. El gobierno paga bonos por concepto de alimentación y guerra económica, aunque esta última aplica a los 5,5 millones de trabajadores del sector público en este país de 30 millones de habitantes. A partir de este decreto lo vamos a llamar ingreso de guerra económica y lo vamos a elevar desde $90 a $120 mensuales indexados, sumado al ingreso de cestatique, que son $40, queda el ingreso mínimo integral de la clase obrera en $160, equivalente en bolívares. Maduro estableció hace 3 años el salario mínimo y las pensiones en 130 bolívares, equivalentes en aquel momento a $30 mensuales. Pero la inflación crónica diluyó su valor hasta $1,48 según la última tasa oficial. El mandatario culpa a las sanciones financieras del deterioro salarial y creó un esquema de bonificaciones para compensar la merma de los ingresos a través de una figura que denominó ingreso mínimo mensual. Dirigentes sindicales han cuestionado esta política porque los bonos no tienen impacto en beneficios como aguinaldos, primas de cesantía o vacaciones. Ok, fíjense, entonces ya, claro, ya no tienes sueldo, el sueldo quedó congelado. Ahora tú eres un digno ganador del ingreso mínimo mensual, del ingreso de guerra económica. Entonces, como hay una guerra económica, que no voy a decir que no la hay, porque la hay, pero a causa de qué y de quiénes. Entonces, coño, basta. Los venezolanos tenemos que decir, espérate, ya, listo. Y eso que no les coloqué el video porque hay muchos, si no hago el programa muy largo y no lo quiero hacer largo. Donde Maduro orgullosamente dice, miren, estoy aumentando por 5ª vez en este año el sueldo mínimo. Claro, con la hiperinflación que venía, le tocaba aumentar el sueldo hasta 6 veces por año. Se perdieron como que fueron 14 ceros de la moneda. El costo de las casas se fue al suelo, el valor del trabajo a la nada. Los médicos casi que están trabajando como buhoneros buscando. Señores, es la locura. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y lo que yo les quiero compartir en este programa es que no merecemos vivir así. Es que es poder entrar al imaginario y decir, si Venezuela en algún momento lo fue, para los que quieren tener una base histórica, porque no hace falta, si Venezuela en algún momento lo fue, para los que valoramos las riquezas, la cultura y el carisma del venezolano, el potencial que tenemos en Venezuela, ¿será que podemos tener salarios dignos y una vida en prosperidad y en libertad? Ese es el pensamiento principal. ¿Merezco yo vivir con mi familia y poderle ofrecer un futuro gracias a mis talentos, a mi trabajo? Eso es lo que tenemos que alcanzar. Lo demás vendrá por añadidura. Lo que no es compatible con esa Venezuela 7.0, lo que no es compatible con esa elevación de conciencia, no estará ni nos acompañará. ¿Por qué? El universo y la divinidad se encargará de ellos. No se preocupen ustedes. Ustedes se preocupan y nosotros nos preocupamos por la construcción y reconstrucción y evolución de nuestro país, de nuestra economía, de nuestra sociedad, de mi familia, de mi comunidad, de mis hijos y de mí. Y Dios proveerá con el resto. Eso es una garantía, señores, ¿ok? Entonces, eso es lo importante de este programa el día de hoy. Tú y yo estamos ganando menos que un café. Una guerra económica que la creamos nosotros dividido en una espiral. Confundidos de las dos realidades de dos historias políticas de Venezuela. La historia de la cuarta, la historia de la quinta, la sexta que ha sido el desastre y la séptima que será la evolución de Venezuela, la Venezuela 7.0, la Venezuela de los venezolanos dignos, donde el trabajo trae progreso, productividad, desarrollo, riqueza,
prosperidad, bienestar. ¿Ok? Entonces, bueno, señores, de eso se trata. Los leo en los comentarios. Me gusta mucho leerlos. Ya voy a llegar hasta el programa hasta aquí porque no quiero que sea largo. Y me despido con esto, ¿ok? Entonces, hoy entendimos que vivir con $3 al mes, eso no es vivir. Pero también entendimos lo más importante de todo esto, que no estamos condenados a la realidad en la que estamos viviendo. Y nosotros merecemos y podemos salir de esta situación. Y el cambio comienza aquí en la mente de cada uno de nosotros, donde entramos en ese imaginario y logramos visionar esa Venezuela y la comenzamos a construir unidos como un país, señores. ¿Ok? Entonces los espero el día miércoles, donde estaremos hablando de esa Venezuela dolarizada, esa dolarización espontánea, por qué sucedió y qué claves nos trae esa situación, esa Venezuela, para el desarrollo de nuestro país. Porque esa dolarización demuestra, le voy a dar esta clave, demuestra la fortaleza y la resiliencia y la belleza del venezolano. Los quiero muchísimo, los veo mañana jueves a las 10 de la mañana, donde estaremos aportando este programa, ¿ok? Los leo en los comentarios. Por favor, no olvides darle like si te gustó. Si no te gustó, también para darle que no te gustó y comenta. Di, no me gusta por esto y esto y esto y yo pienso esto. Y si tu punto es importante y tiene bastante base, lo voy a responder por Instagram, lo voy a responder por los shorts de YouTube, ¿ok? Los quiero muchísimo, no nos rindamos porque somos bendecidos con esa tierra hermosa. Dios me los bendiga, nos vemos mañana.